Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 34 habían pasado décadas desde que Kinarek había estado en un palacio. Incluso antes de su exilio autoimpuesto en Ratatak, solo había visto el interior de un palacio una vez, en una misión diplomática mientras era padawan del maestro Jerimana. Y ese palacio en particular no había sido propiedad de su jefe, así que no había estado tan nervioso como ahora. Ki no solo estaba a punto de entrar en la casa de Dooku, sino que también estaría allí en un momento en que el gran maestro Jedi Yoda también estaría allí. ¿Qué le diría siquiera a Yoda? 800 años de sabiduría acumulada desmentirían la mentira endeble de Ki sobre estar varado en medio de la nada. Ki sentía que el estómago se comía a sí mismo de tan nervioso. Detrás de él, todos los demás caballeros del nuevo templo vestían sus elegantes túnicas formales, estaban limpios y sus rostros mostraban una expresión de determinación sombría. Estaban casi tan nerviosos como él. Tal vez algunos incluso tenían secretos que querían ocultar del templo de Coruscant. Claro que no le convenía a Ki dar un mal ejemplo, así que adoptó una actitud tranquila y segura, y ocultó cuidadosamente sus sentimientos ante la fuerza. Los únicos dos que no le preocupaban eran la padawan Asajj y la caballero Priaya. Ambos estaban sentados cerca de la proa de la nave, charlando como si esto no fuera gran cosa. Honestamente, para un grupo normal de gente, Ki sabía que esto no sería gran cosa, pero para el tipo de caballeros que el nuevo templo solía atraer, todo esto era motivo de tensión. Honestamente, se nota la poca atención que el maestro Dooku mostraba a sus propios caballeros y pensaba que este grupo de raros misántropos estaba listo para enfrentarse a cualquier tipo de peces gordos. Esto no era solo una celebración del Día de la Vida. Era una celebración del Día de la Vida organizada por la esposa del conde, quien era noble por derecho propio. Ki sospechó y advirtió a los demás que se portaran bien, porque definitivamente habría muchos conscientes muy importantes allí. Ki estaba seguro de que pasaría toda la noche rescatando a sus caballeros de conversaciones para las que no estaban ni remotamente preparados. Mientras el It-1000 salía de la atmósfera sobre Serenó, iniciando su descenso hacia el palacio, Ki se levantó y se giró para encarar a sus hombres, que se desmayaban. Con la mano sobre la cabeza, sujetando el marco de la puerta de la cabina, les habló con voz alta y clara. Aterrizamos en solo 3 minutos. Recuerda, compórtate bien. Eso significa contacto visual, pero no demasiado. Si alguien te pide ver tu sable de luz, di que no con firmeza pero con educación. Hizo una pausa antes de añadir, si te sientes abrumado o sientes que estás en problemas, llámame a la policía. Iré a salvarte. Sus caballeros lo miraron con expresiones encontradas. Algunos parecían agradecidos, aliviados de saber que estaría allí para ayudarlos, mientras que otros parecían ligeramente ofendidos ante la idea de que estuviera tan preocupado por ellos. Priaya simplemente parecía confundida, mientras que Asajj parecía divertida. Está bien, supuso. La rampa de carga bajó y todos pudieron contemplar el espectacular palacio del conde Dooku. Ki sabía que el conde era rico, pero los cientos de metros de suntuosos y cuidados jardines y senderos de guijarros dejaban claro lo rico que era. Con solo mirar, Ki pudo ver una docena de fuentes y 6 edificios exteriores con forma de aleta, cada uno de los cuales parecía una mansión en sí mismo, eclipsado por la torre central segmentada. La plataforma de aterrizaje era tan grande que probablemente podría albergar varios cargueros. En ese momento, ya había un crucero ligero de clase consular estacionado en la plataforma, que Ki reconoció como el de Dooku, y ahora su propio It-1000. Nervioso, Ki condujo a su ejército de Jedi por el camino principal hacia el edificio principal, moviendo la mano de vez en cuando hacia su sable de luz, pero sin llegar a tocarlo. Un buen ejemplo. Tenía que darlo. Asajj se acercó, se paró a su lado y señaló una de las entradas. Por aquí. La fiesta está bajando las escaleras, en el ala del acantilado. Ki sabía que ya había estado en el palacio, así que siguió sus indicaciones. Al bajar las escaleras, Asajj se adelantó para ser la primera en cruzar una gran puerta doble. Siguiéndola, Ki se encontró en un amplio salón con 2 filas de una docena de mesas. El aire estaba lleno de innumerables luces artificiales flotantes, y tardó un instante en darse cuenta de que en realidad eran pequeños droides que flotaban tranquilamente y sin pensar. En una esquina había lo que parecía un pequeño árbol urosir, aunque no sabía si era un retoño genuino o había sido cultivado artificialmente.
Alrededor del tronco del árbol había una suave faja de seda de un brillante color escarlata, y a lo largo de ella colgaban cajas de regalos en pequeños ganchos metálicos esperando a ser desenvueltos. En el centro de la sala había una fuente de lo que Ki supuso que era un ponche de fruta sin alcohol, dado que había varios niños presentes. Los invitados iban elegantemente vestidos, y muchos llevaban el símbolo de la casa Serenó, así que supuso que eran la familia extendida del conde. Ah, ya están todos aquí. Una mujer sonrió y se acercó con delicadeza. Me alegra mucho que hayan aceptado mi invitación. Se suponía que era Lady Atemene, esposa del conde, por cómo la acompañó. Ki no la conocía, pero le sorprendió lo joven que era, como mucho 25 años. A pesar de haber tenido 3 hijos, lucía fantástica con un elegante vestido rojo, el tradicional día de la vida, con un manto de piel dorada sobre los hombros. O tenía un don natural, o la maternidad la había dotado, porque casi tuvo que apartar la vista de la forma de su vestido mientras caía sobre su pecho. Sabía que había una diferencia de edad entre el conde y su joven esposa, pero casi no podía creer lo grande que era al verla en persona. Dooku parecía su abuelo. Asaj le dio un codazo, y se dio cuenta de que lo había estado mirando con torpeza. No era su intención, y se dio cuenta de que su mirada había sido algo inapropiada por la forma en que su jefe lo miraba. Es un placer conocerla, Lady Atemene. Ki se apresuró a presentarse. Soy el caballero Jedi Kinarek, y ya conoce a la Padawan Asaj. Tengo. Asaj se adelantó para sonreírle cálidamente a Atemene y le tocó el brazo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Madale? Oh, está muy bien. Un poco más pequeña de lo habitual, pero era de esperar. Yo también. Tener una nodriza es maravilloso para dormir bien, pero ¿cómo estás? Veo que tienes tu sable de luz. Asaj sonrió con orgullo, moviéndose a un lado. El arma en su cadera era visible. Sí, no debería presumir ahora mismo, con tanta gente y todo eso. Me alegra mucho oírlo, felicidades. Tendremos que hacer tiempo más tarde para que me lo demuestres. Atemene la giró hacia el resto de los Jedi, y todos se presentaron torpemente uno por uno. La mayoría incluso mantenían el contacto visual bastante bien, con solo unas pocas miradas obvias hacia abajo. Honestamente, Ki estaba muy orgulloso de ellos hasta el último momento, cuando presentaron a Priaya. La diminuta caballero Jedi parecía haber sido atropellada por un deslizador que transportaba una docena de vagones de carga, prácticamente boquiabierta ante los pechos de Atemene, como si no pudiera creer lo que veía. Tras varios segundos de silencio e inacción, Ki se interpuso entre ambos para rescatar a Priaya, sonriendo con toda la gracia de su poder. Y ese es todo nuestro templo. Aún no somos muchos, pero una base sobre la que construir, terminó Dooku por él, dando un paso al frente. Todos, vayan a disfrutar de la fiesta que mi esposa ha preparado. Han trabajado duro, y ella lo ha visto. El grupo de réprobos del nuevo templo, que se hacían llamar caballeros Jedi, recibió con un escepticismo mal disimulado la noticia de que se suponía que sería una ocasión divertida y no una tarea muy difícil y seria. Todos se marcharon, arrastrando los pies. Solo unos pocos recordaron hacer una reverencia respetuosa al maestro del templo. Ki estaba a punto de irse para supervisarlos cuando Dooku lo llamó. Tú no, Ki. Tenemos algo que discutir. El conde los alejó de los diversos varones y condes menores que asistían a la fiesta y los condujo a un pequeño rincón de la sala con vistas a la ciudad. Al parecer, incluso las secciones subterráneas del palacio estaban excavadas en la pared de un acantilado, lo que significaba que casi no importaba en qué punto del terreno te encontrarás, la vista siempre era espectacular. Maestro, no quise ser grosero, solo estaba mirando. Sí, solo mirabas, coincidió Dooku, entrecerrando los ojos. Y eso es todo lo que harás. Debo hablar contigo sobre tu estancia en Ratatak. Aquí se le encogió el estómago al darse cuenta de que lo habían descubierto, de que su gran vergüenza saldría a la luz. Mil excusas se agolparon en su garganta, mientras las preguntas le rondaban la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? ¿Qué hago ahora? He pasado un tiempo con Asaj, y es una excelente padawan a pesar de la dificultad de entrenarla en un entorno así. Tiene justo el calibre de Jedi que busco en el nuevo templo. Como su maestra, deberías estar orgullosa. El alivio invadió a Ki, disipando sus miedos y poniendo a prueba su compostura aún más que hacía un momento. Su escudo mental casi se desvaneció por un instante, y Ki se dio cuenta, por la mirada confusa que Dooku le dirigía, de que parte de su lucha interna debía de haberse reflejado en su rostro. Estoy orgulloso de ella, murmuró Ki, casi sin poder alzar la voz. ¿Tan preocupado estabas por ella?
Doku arqueó una ceja, desconcertado. Deberías tener más confianza en ti mismo. Gracias, maestro. Ki inclinó la cabeza y ocultó su rostro el tiempo suficiente para recomponerse. Ahora bien, ¿cómo resolviste el asunto con los Barabels? Ki se perdió por un momento, incapaz de seguir el ritmo del cambio de conversación. Los Barabels, señor. En lo tal, dijiste que podrían ser criminales. Ki finalmente recordó. Oh, no encontré ninguna orden de arresto, así que contacté con un contacto del gremio de cazarrecompensas, y había una recompensa por 4 barabeles, 2 hombres y 2 mujeres, que estoy seguro eran ellos. ¿Y? ¿Para qué es la recompensa? Lo emitió Unut, eran luchadores de Foso que organizaron una fuga. No estoy seguro de cómo sacaron los chips de esclavos, pero de alguna manera debieron haberlo hecho. Supongo que simplemente no querían criar una familia con ese futuro. ¿Cuál Ut? Ki buscó en su memoria. Odruk el inmenso, creo. Doku frunció el ceño, pensativo. Odruk posee una gran parte de Naluta. Es uno de los Uts más ricos y poderosos. Ki no estaba seguro de haberlo entendido. Señor. Si se corre la voz de que albergamos a sus enemigos, podemos esperar represalias. Doku frunció el ceño. ¿A dónde los trasladaron? Siguen en Indinor. Cuando Doku lo miró fijamente, Ki se apresuró a explicar. Bueno, cuando los barabeles nacen, las madres del nido alimentan a las crías boca a boca y les transfieren diversas bacterias digestivas, anticuerpos y enzimas en la bilis que las crías necesitan para crecer fuertes. Intenté pensar en una solución alternativa, tal vez refrigerando un poco del ácido estomacal de la madre, pero incluso eso requeriría que alguien lo bebiera y lo vomitara en la boca de la cría, porque de lo contrario, la cría lo rechazaría instintivamente. Doku hizo una mueca y apartó la mirada con disgusto. Ya veo. Priaya dijo que estaría dispuesta, pero eso está por debajo de la dignidad de un caballero Jedi. Sí, exacto. En realidad, Ki había notado la evidente reticencia de Priaya y no se sentía cómodo pidiéndole a alguien que hiciera algo tan repugnante que jamás podría hacer él mismo. Al final, les di una de las literas sin usar y agregué sus necesidades nutricionales a la base de datos de entregas. El conde reflexionó un momento antes de asentir. Mientras estén en Indinor, dudo que Odruk se entere pronto. Casi no hay nadie allí para informarle. Has tomado la decisión correcta. Gracias, maestro. Este tipo de pensamiento claro es la razón por la que creo que deberías ser tú quien se haga cargo de las clases de nuestros nuevos jóvenes. Oh, sí, claro que me encantaría, respondió Ki rápidamente. Solo necesito hablar con el maestro Sifo Díaz sobre lo que Tan ya ha aprendido y entonces será muy fácil tomar el control. Estoy seguro, no será necesario, lo interrumpió Doku con firmeza. Tan ya está más avanzada en sus estudios que nuestros nuevos alumnos, así que seguirá en clases con Sifo Díaz. ¿No es eso un trato especial? No lo creo. Doku le sonrió. Si tuviera otro joven con casi un año de entrenamiento, creo que sería perfectamente apropiado que se uniera a las clases de Díaz, pero debemos conformarnos con lo que tenemos. Ki sintió una buena dosis de escepticismo, pero decidió guardárselo para sí. Ya veo, claro que es así. Sí, así es, coincidió Doku. Sobre ese tema, dado tu puesto como el caballero de mayor rango en el nuevo templo, Díaz y yo hemos hablado y coincidimos en que sin duda estás listo para convertirte en maestro. Ki parpadeó. ¿Un maestro? Ni de lejos estoy listo. Comparado con ustedes dos, mi conexión con la fuerza y mi habilidad con el sable de luz simplemente no son, eso se puede solucionar después. Lo que más importa ahora es lo mejor para el templo, y se necesitan más de 2 maestros Jedi. Tengo deberes que atender, asuntos diplomáticos que me llevan por todo el borde exterior, y Sifo también está muy ocupado. Hasta ahora nos hemos coordinado para asegurarnos de que siempre haya al menos un maestro presente, pero ahora que tenemos más estudiantes, necesitamos más maestros. Ki se detuvo, incapaz de mirarlo a los ojos. Sintió un nudo en el estómago, y en el fondo sabía que no estaba listo. No podía ser un maestro Jedi, no tenía lo que se necesitaba y no se podía confiar en él. Era un mentiroso, un cobarde y algo peor. Incapaz de responderle a Doku, Ki tragó saliva con tristeza. El conde lo observó un buen rato, hasta que su rostro se endureció. Ya veo. Lo siento, maestro, no puedo. Es solo que, basta, Ki. El templo necesita un tercer maestro, y tendrás que hacer lo que tú creas. Se acercó, como si se cerniera sobre el Jedi, que era apenas un poco más bajo.
¿Me entiendes? Todo lo que Ki pudo hacer fue asentir con la cabeza con un trago superficial y apartar la mirada de esos ojos duros y oscuros. De repente, los interrumpió la voz familiar de ATMN. Esposo, ¿te has vuelto a traer trabajo a casa?, lo reprendió. Se supone que esto es una fiesta. En un instante, la aterradora e inflexible mirada del Duracero helado desapareció, y Dooku tenía la expresión de un marido agobiado que se sentía injustamente sermoneado. Esposa, fue una pequeña conversación entre colegas. Podemos hablar de trabajo sin que sea trabajo, ¿sabes? ATMN no había venido sola a rescatar a Ki de Dooku. Había traído consigo a Asajj. Obviamente, algo de la tensión de la conversación previa entre Ki y el conde había sido visible para ella, pues su rostro mostraba una evidente preocupación. ¿Estaban peleando?, preguntó Asajj. Para nada, se burló Dooku. De hecho, le decía a Ki que estaba listo para ascender al rango de maestro Jedi. ¿En serio? Asajj se irguió, con una sonrisa de emoción en el rostro. Es cierto, maestro Ki. Al ver la mirada radiante en el rostro de su antiguo alumno, Ki supo que ya no podía negarse. Incapaz de decepcionar a su hija adoptiva delante de él y temeroso de molestar al poderoso hombre que lo asumía, Ki estaba completamente atrapado. La decisión ya estaba tomada, solo podía intentar que funcionara. Sí, Padawan Asajj. Es cierto, dijo Ki con su mejor sonrisa cálida, derrotado pero decidido a no dejarlo traslucir. Un transbordador T-6 descendió a través de la atmósfera superior de Serenó y se estacionó en el área de aterrizaje del palacio, junto a un pequeño IT-1000 y una clase consular mucho más grande. El gran maestro de la Orden Jedi, Yoda, se sintió aliviado al desembarcar finalmente. Era viejo y ya no disfrutaba mucho viajando. Con la ayuda de la fuerza, podía impulsar sus huesos viejos y articulaciones desgastadas a dar elegantes saltos, aunque después se sentiría muy mal, y la fuerza no podía hacerle ningún favor con la incomodidad de un mal ajeno y un salto hiperespacial de 12 horas. Al menos el T-6 era lo suficientemente grande como para moverse libremente por la cabina. El golpeteo del bastón de Yoda al bajar por la rampa de salida fue acompañado por el paso ágil de 2 hombres humanos con botas de tacón suave y el suave paso de otro miembro de su especie, Yaddle. Los tres, el maestro Jedi Yaddle, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn y el Padawan Obi-Wan Kenobi, acompañaron a Yoda en este largo viaje, todos por invitación explícita de su anfitrión. Había sido una sorpresa para todos recibir una invitación a la celebración del Día de la Vida, una festividad decididamente consumista que el resto del consejo desaprobaba. Bueno, Yoda decidió ir de todos modos, argumentando que era un momento tan bueno como cualquier otro para conocer al maestro Jedi Dooku y el nuevo templo. Yoda siempre tuvo debilidad por los jóvenes. Sabía que necesitaban disciplina, y obviamente recompensarlos por nada les enseñaría malos hábitos, y que los Jedi no tenían nada que ver con una ocasión que en Coruscant no tenía otro propósito que satisfacer el abismo de la codicia corporativa sin fondo. El consejo lo sabía, Yoda lo sabía, la Orden Jedi lo sabía a la perfección. No había necesidad de algo tan superficial e insulso como el Día de la Vida. Fue solo que, bueno, a Yoda le encantó. Le encantó ese día. Pensaba que celebrar cualquier ocasión era buena idea, y esta en particular resultó ser una excelente excusa para consentir a un niño bueno. Comprar regalos para Tanya, Kent y Madale había sido un poco complicado. Aún no los conocía y no estaba seguro de qué tipo de juguetes les gustarían, pero estaba seguro de que había encontrado algo para cada uno. Delante de él, del palacio emergió Dooku con su hijo Kent en brazos, y su hermosa y joven esposa, ATMN, empujando un cochecito flotante con la pequeña Madale dentro. Detrás de ellos, con un bonito vestido de noche lila, pero con una capa negra y una cadena de plata como su padre, estaba Tanya. Su expresión excesivamente seria y su porte, con la espalda recta, la barbilla levantada, el pecho inflado e intentando caminar con sus pasos seguros e inquebrantables, dejaban claro que, incluso a su corta edad, seguía el ejemplo de su padre. Gran maestro Yoda, maestro Yaddle y Qui-Gon, me alegra verlos a todos. El conde sonrió y radió una gran bienvenida a la fuerza. Y me alegro de conocerte también, Obi-Wan. Qui-Gon te menciona a menudo. Gracias, maestro. El chico hizo una reverencia formal que no encajaba con la ocasión. Tendré que presentarles a mi propio Padawan. Seguro que habrá tiempo más tarde o por la mañana. Dooku giró el torso para que el niño pequeño que llevaba en brazos quedara de frente a los recién llegados. Este es Kent, mi hijo, y en el cochecito está Madale, mi hija.
Con un aire un poco excluido, Tanya se acercó a su padre, pero su madre la agarró del hombro y la apartó con suavidad. Esta es Tanya, dijo Atmn, colocando una mano sobre la cabeza de su hija y sonriendo. Tras intercambiar saludos, la familia los condujo a todos abajo, al lugar donde se celebraba la fiesta, y Yoda se alegró de ver a muchos otros jóvenes presentes. Ninguno era del templo nuevo. La mayoría de los niños parecían ser la familia extendida del conde. Sobrinos, sobrinas y similares. ¿Creía que el templo había estado reclutando jóvenes? Preguntó Yaddle, suponiendo Yoda que pensaban todos los Jedi de Coruscant. Sí, pero casi ninguno está en el templo todavía, explicó Dooku. A partir del año que viene, esperamos que 30 nuevos estudiantes se alojen con nosotros. ¿Y su edad? Sus informes anteriores mencionaban que muchos eran mayores de lo que normalmente aceptaríamos. Yaddle continuó insistiendo. El mayor tiene 13 años, según Coruscant, lo tranquilizó Dooku, con lo que Yoda sabía que era una certeza fabricada. Demasiado viejo, declaró Yoda, golpeando su bastón con más fuerza al dar el siguiente paso. Están muy apegados a sus padres. Me las arreglo con lo que tengo, maestro Yoda, respondió Dooku. El templo ni siquiera ha terminado de construirse. Al menos permítanos abrir las puertas antes de que nos condenen por radicales. Yoda gruñó en señal de desaprobación, pero sabía que no debía seguir discutiendo. Dooku era al menos tan testarudo como cualquier Jedi que la Orden hubiera producido, así que señalar el peligro de que sus alumnos ya estuvieran apegados a sus padres solo lo haría aferrarse aún más cuando su orgullo estaba en juego. Si quieres ver cómo se les enseñará a nuestros estudiantes, habla con Tanya. Ella es nuestra primera jovencita. Lo haré, declaró Yoda. Lo que no dijo fue que no lo haría cuando su padre estuviera allí para intervenir en su favor. Yoda ya se dio cuenta, en los pocos minutos transcurridos desde que la conoció, de que tenía demasiada prisa por madurar, pero esa misma noche tendría tiempo para hablar sobre el tema de la profecía y comprenderla mejor. Antes de que pudieran decirse más palabras, la conversación fue interrumpida por un droide que llegó de repente y emitió una breve frase en binario. Dooku arqueó una ceja, confundido. ¿Otro invitado? Miró a su esposa. ¿A cuántos más invitaste? Subamos a averiguarlo, respondió Atmn con una sonrisa traviesa. Miró al gran maestro Jedi. Si a ti y a tus apuestos jóvenes caballeros no les importa charlar con los demás invitados por ahora, estoy segura de que no tardaremos en llegar todos y podamos empezar a cenar. Yoda no pudo evitar notar la confianza que mostraba últimamente. Parecía haber estado a la altura de la maternidad, o tal vez simplemente estaba acostumbrada a dirigir los asuntos cotidianos del palacio, al ser su hogar. Muy bien, le dijo Yoda, y empezó a alejarse cojeando, guiando a sus pocos Jedi de Coruscant hacia las filas de mesas. Al acercarse, vio a otros caballeros Jedi entre la multitud. Los conocía a todos por su nombre: Freeman, Curne, Hanam Lurz y muchos más. Todos habían sido sus jóvenes en el pasado, y a muchos los consideraba sus propios fracasos. Eso no significaba que no fueran hábiles en las artes Jedi, sino que muchos nunca desarrollaron la disposición adecuada para ser guardianes de la paz. Ya fuera por el creciente resentimiento por los numerosos fracasos de la República, por la temprana pérdida de su primer maestro o por sentirse demasiado conectados ideológicamente con las costumbres Jedi de la antigua República, ninguno de ellos había encontrado su lugar en la Orden. Hubo 3 excepciones reales. Kinarek, un caballero consumado a quien Yoda creía muerto hacía años y cuya grata sorpresa le causó descubrir que seguía vivo y coleando. Priaya, quien, a pesar de su fuerte conexión con la fuerza, admiraba demasiado el irregular historial de Dooku. Y un nuevo rostro que Yoda no reconoció en absoluto, pero del que había leído. Asajj Ventress, una poderosa y talentosa sensible a la fuerza que Ki había descubierto y entrenado. Yoda observó a la joven Zabrak bailar con su maestra, riendo alegremente mientras desfilaban juntos por los pasos de una danza guiada por la fuerza. A simple vista, su piel pálida y su cabeza sin cuernos delataban de inmediato su herencia Dathomiri como hermana de la noche. Dathomir era una vieja espina clavada en el costado de la Orden Jedi, una pequeña herida que nunca se había curado del todo. Era un mundo remoto y oscuro, poco cercano a ninguna hiperruta importante, y escasamente poblado por aldeas y comunidades primitivas que los verdaderos amos del planeta jamás permitieron que crecieran demasiado. La única característica destacable del planeta era que era un poderoso nexo del lado oscuro de la fuerza y, por lo tanto, estaba gobernado por una peligrosa secta de usuarios de la fuerza llamada las Brujas de Dathomir.
La etnia Zabrak que habitaba allí eran los hermanos y hermanas de la noche, segregados en aldeas por sexo para que sus amos pudieran controlar el crecimiento de su población, y solo se reunían para reproducirse en los momentos y ocasiones que las brujas decidían. Todo el planeta estaba gobernado con mano de hierro por una monstruosa miembro del lado oscuro llamada Madre Talcin. Se desconocía su propósito exacto, pero según las investigaciones Jedi, intentaba deliberadamente criar grandes cantidades de sensibles a la fuerza. Entre la población galáctica, incluso una sensibilidad a la fuerza mínima, demasiado débil para ser Jedi, se presentaba a una tasa de aproximadamente 1 entre varios millones, mientras que los sensibles a la fuerza más poderosos se acercaban a 1 entre 100 millones. Los investigadores Jedi habían podido demostrar que, entre los hermanos y las hermanas de la noche, los usuarios de la fuerza débiles eran más bien 1 entre 10.000. Esa revelación en particular casi causó pánico en el Consejo Jedi, 500 años atrás, cuando Yoda era mucho más joven. Si había tantos usuarios de la fuerza débiles, debía haber muchos más poderosos. El lado oscuro envolvía todo el planeta, haciendo imposible encontrar a este verdadero ejército de usuarios de la fuerza. Lo máximo que podían hacer los Jedi era sobrevolar las densas marismas y la selva del planeta, buscándolos con escáneres, lo cual no había dado ningún resultado útil. Cualquier Jedi que intentara explorar el planeta a pie o en deslizador solo vagaría sin rumbo por pantanos vacíos, descubriendo, en el mejor de los casos, los restos de aldeas destruidas hacía mucho tiempo. Peor aún, algunos Jedi que fueron a explorar Dathomir simplemente nunca regresaron. Finalmente, el Consejo Jedi se vio obligado a admitir la derrota. Lo único que pudieron hacer fue instalar satélites alrededor del planeta para vigilar su superficie y prepararse por si este ejército de oscuros se rebelaba. Toda la información que los Jedi poseían sobre las brujas provenía de la esporádica participación del culto en el inframundo. Ocasionalmente, presumiblemente cuando las brujas necesitaban fondos para sus planes, vendían especias potentes o actuaban como mercenarias. Individualmente, cada bruja era bastante peligrosa, y aunque rara vez rivalizaban con un Jedi, muchas eran lo suficientemente letales como para dominar a una banda de piratas o incluso a un mandaloriano solitario. Por formidables que fueran estas brujas mercenarias, su conexión con la fuerza nunca llegó al nivel de un Jedi, siendo solo pequeñas sensibles a la fuerza entrenadas en el lado oscuro. El misterio de lo que les ocurrió a los poderosos sensitivos a la fuerza del culto permaneció sin resolver después de tantos años. Asajj, la hermana de la noche más poderosa que la Orden había visto jamás, probablemente nació de una unión ilícita entre la hermana de la noche y el hermano de la noche, y fue vendida como esclava a un comerciante de otro planeta para encubrir el crimen. Fue un indicio fascinante de rebelión contra el gobierno de las brujas sobre el planeta, pero también un frustrante callejón sin salida en la investigación. Sigo diciendo que deberíamos haber quemado el planeta desde la órbita y acabar con esto de una vez, dijo una voz a la derecha de Yoda. Maestro Sifo Dyas, no has cambiado. Yoda se giró para mirar al hombre. Ese miedo es impropio de un maestro Jedi. Se limitó a sonreír ante su desacuerdo. Si existe otro imperio del lado oscuro en un espacio desconocido, planetas como Dathomir serían propicios para el reclutamiento. Es bueno que no exista tal imperio, contó Yoda. No serías el primer gran maestro en creer eso, y con el tiempo se demostró que estaban equivocados. Suspiró, bebiendo un ponche que olía sospechosamente fuerte. Errores como estos le cuestan caro a nuestra galaxia. Yoda carraspeó. Alcohol. Donde los jóvenes puedan verlo. Golpeó con fuerza el muslo del maestro Jedi con su bastón. Guárdalo ya. Con una mueca de dolor, Sifo terminó rápidamente su copa y la dejó en una mesa vacía. Mira, Asajj es una buena chica, sea cual sea su origen, y tiene mucho talento. El templo de Coruscant debería haberla acogido. Demasiado apegado. Yoda señaló con su bastón hacia donde la joven sonreía ampliamente, mientras seguía aquí durante varios pasos del baile. Incluso sin hablarle, era evidente que amaba profundamente a su antiguo maestro. Demasiado profundamente. Peor aún, Yoda estaba seguro de que Ki también la amaba. Quien muriera primero, e inevitablemente uno lo haría, el otro lucharía por no caer. Tan solo ese breve vistazo a los Jedi que se habían unido al nuevo templo había reforzado todas las preocupaciones de Yoda sobre el nuevo templo. Todos eran rebeldes, orgullosos y resentidos. Solo esperaba que no transmitieran esa actitud a los jóvenes que reclutaban. ¿Está usted deseando, Dr. Difo, dar lecciones de historia a sus mayores? Yoda se giró para mirar al exmiembro del consejo con el ceño fruncido.
¿Pero sabe que los primeros Sith fueron Jedi primero? Sifo lo miró, visiblemente sorprendido. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Como si ningún Jedi hubiera echado un vistazo a una tienda digital antes de dormir. En cuanto el maestro Kiai vio un libro del Dr. Difosias, el consejo lo averiguó todo al instante. En los archivos, tu historia habría sido bienvenida, le dijo Yoda, negando con la cabeza. El consejo nunca te impidió expresar tu opinión. Valorábamos tu punto de vista, sí. Si hubieras confiado en tus amigos, podríamos haberte enviado a la Universidad de Teta. En cambio, malversaste fondos. Tras observar a su viejo amigo un largo instante, Yoda simplemente suspiró, sintiendo sus 800 años en ese momento. Nos has traicionado una vez más. Me has traicionado a mí. El gran maestro de la Orden Jedi se fue, dejando solo a su antiguo estudiante. Sifo Dyas permaneció solo un buen rato, verdaderamente solo en una habitación llena de gente. Tras varios minutos en silencio, metió la mano en el bolsillo y sacó una petaca. Bebió un buen trago de brandy corelliano frío antes de volver a enroscar la tapa, la escondió y se unió a la gente reunida alrededor de la mesa. Ni siquiera sabes la mitad, viejo amigo, murmuró para sí. Más que cualquier otra cosa en la galaxia, Tanya estaba empezando a odiar ser linda. Esta ridícula celebración del Día de la Vida había ido más allá de su voluntad, decretada por el extraño capricho de su madre, por lo que Tanya se había visto obligada a embellecerse para la ocasión. Vestía un vestido morado, con su cabello oscuro rizado en mechones ondulados y flores cuidadosamente prendidas en el dobladillo. Lo único que se le permitió conservar de su atuendo habitual fue su pequeña cadena de honor, que representaba que era la heredera aparente de su padre. Bueno, ni siquiera sabía para qué había servido tanto esfuerzo en arreglarse, porque después de que un desfile de primos lejanos, tías, tíos e incluso sus propios abuelos la despeinaran y le pellizcaran las mejillas, todo el esfuerzo se había echado a perder. Las flores que su madre y sus sirvientes habían dedicado casi una hora a colocar estaban esparcidas por el suelo para que los nuevos invitados las pisotearan, sin que nadie se diera cuenta ni le importara. La única persona que Tanya esperaba conocer, la tía Genza, apenas había mirado a sus sobrinas y sobrino antes de ir a mezclarse con el resto de los invitados. Tras intercambiar todos los saludos, y tras haber recibido más llamadas de ternura en una hora que en toda su tercera vida, Tanya se encontró sentada con los demás niños de la familia Serenó en la mesa pequeña. Todos los niños pequeños y los bebés demasiado pequeños para alimentarse solos estaban al lado de su madre, pero los niños que aún no habían cumplido los 2 dígitos tenían su propio rincón para sentarse solos y disfrutar de la cena. Rodeada de sus primos y de un niño un poco mayor que, según descubrió, era su sobrino, Tanya se sintió aislada de su familia e incluso de los Jedi del nuevo templo. No quería estar allí. Estas personas eran, bueno, solo niños. Niños comunes y corrientes. Quizás algún día crecerían lo suficiente como para mantener una conversación, pero ahora mismo simplemente no eran iguales a Tanya. Suspiró al ver a un niño hurgarse la nariz y comérselo, ignorando el plato de comida para picar que tenía delante. Esa había sido otra idea de su madre. Las comidas de los niños consistían en cosas que podían comer con las manos en lugar de cubiertos, así había menos riesgo de lesiones y menos necesidad de que sus padres los supervisaran. Quizás incluso fuera una buena idea desde la perspectiva de un padre, pero desde donde estaba sentada Tanya, solo significaba que estaba rodeada de mocosos de manos sucias que dejaban manchas en todo lo que tocaban. Aunque admitía que la comida estaba bastante buena. Aún no estaba en la edad en que sus papilas gustativas apreciaran tanto los sabores suaves o salados, así que los tubérculos fritos y salados y los dulces grasosos le dieron en el clavo. Tras devorar su comida a toda velocidad, Tanya se puso de pie de un salto y salió a buscar un baño. Quería lavarse las manos antes de empezar la entrega de regalos para poder entregarlos personalmente a su familia y al maestro Díaz. Sería mortificante para el maestro Díaz descubrir una mancha de grasa en la primera edición de su libro. Al regresar, Tanya se sorprendió al descubrir que su asiento estaba ocupado por un anciano verde y pequeño. Realmente pequeño. Incluso con 5 años y pico, Tanya le sacaba una cabeza y hombros. La única forma en que podía distinguir que no era un niño increíblemente pequeño eran sus rasgos arrugados y ajados, y la lenta y deliberada lucha en todos sus movimientos. Por supuesto, este pequeño anciano resultó ser el gran maestro de la Orden Jedi, Yoda. Tanya lo conocía mejor por su papel en la historia.
Había ocupado su puesto como líder de la Orden Jedi durante más de medio milenio y había desempeñado un papel crucial en gran parte de los acontecimientos recientes de la galaxia, especialmente en los últimos siglos. Su impresión de él era bastante buena. El liderazgo solía funcionar mejor cuando los responsables adoptaban una actitud más pasiva, y a Yoda no se le podía acusar de mezquino ni controlador. De hecho, se excedía un poco, sin actuar cuando la situación lo exigía. Dijeran lo que dijeran sus críticos, era importante destacar que había supervisado más de medio milenio de paz, lo cual, en sí mismo, era una hazaña que ni siquiera el más grande de los gobernantes de la Tierra podía reivindicar. En ese momento, hablaba con los niños más pequeños alrededor de la mesa, con un libro ilustrado en la mano, mientras escuchaban con admiración. Tanya lo observó un momento, hasta que el marchito Jedi la miró a los ojos y la señaló con un dedo, sonriendo al mismo tiempo. Todos los presentes la miraron brevemente, antes de volver a los Jedi y, tras unos instantes, Tanya se acercó con temor a unirse a ellos. No hace falta que mires cuando te unas, puedes. Yoda le sonrió. Tanya no tenía muchas ganas de participar en la lectura de un libro de cuentos, su gusto literario se inclinaba más por informes y documentos oficiales. ¿No te interesa El valiente Padawan Wookiee y la jungla de Durakrete? El libro que sostenía era casi seguro una pieza de propaganda pro-Jedi dirigida a los jóvenes, pero Tanya no pretendía que así fuera, pues su cinismo era tan visible en su rostro. Estoy bien, maestro, respondió Tanya, bajando la cabeza. Por favor, continúe la historia. Probablemente era un buen cuento infantil, aunque Tanya no lo apreciara del todo. Los dibujos de Coruscant proyectaban la ciudad bajo una luz romántica y misteriosa, llena de descubrimientos y lugares extraños, además de peligrosa y emocionante. Muchas frases rimaban, e incluso encontraba una buena moraleja al equilibrar las virtudes contrapuestas de la obediencia y la iniciativa personal. Lo apreció, aunque no lo disfrutara mucho. Me alegra que lo hayas disfrutado, le dijo Yoda, con una sonrisa en la comisura de los labios. Era uno de los favoritos de tu padre. ¿Padre? Una vez fue mi padawan, dijo Yoda con una sonrisa. Antes de eso, entrené a todos los jóvenes del templo. Tanya desconocía que su padre tuviera una relación tan estrecha con una figura tan importante. Abrió la boca para hacer otra pregunta, pero una de sus primas la interrumpió. ¿Puedes leer otra historia?, preguntó el niño. Por supuesto, respondió Yoda, pero luego hizo una pausa. Quizás más tarde. Señaló con su bastón hacia donde muchos adultos comenzaban a congregarse alrededor del árbol Urosir, incluidos los padres de Tanya. A punto de comenzar, la entrega de regalos. Murmullos de emoción recorrieron a los niños, y con los ojos brillantes, todos corrieron a reunirse con sus padres en semicírculo. Tanya se quedó un momento, comprendiendo que tomaría tiempo clasificar todos esos regalos y distribuirlos. Quería hablar con el maestro Yoda mientras tuviera la oportunidad. Él era el único que realmente podía responder algunas de sus preguntas sobre la Orden Jedi. En general, la organización le parecía bastante sectaria, pero individualmente le gustaban bastante los miembros que había conocido hasta ahora. Hablar con alguien de alto rango de la Orden podría revelar mucho. ¿No estás ansiosa por recibir tus regalos?, le preguntó Yoda. Lo soy. Solo quería hablar un momento mientras aún hay tiempo. ¿Tienes curiosidad por tu padre? Bueno, sí, pero solo entre otras cosas. Tanya asintió de todos modos. El gran maestro le sonrió. Bueno, ven a sentarte un momento con un anciano. En realidad, los interrumpió una voz grave, y Dooku dio un paso al frente. La madre de Tanya estaba a punto de empezar a repartir los regalos. Yoda miró a su padre un buen rato. Ya veo. Así es. Sí. Así es, coincidió Dooku, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Tanya. Los dos intercambiaron miradas prolongadas, e incluso Tanya percibió la creciente tensión entre ellos. Si empezaban a discutir ahora, o si su padre se la llevaba para abrir regalos, jamás volvería a tener la oportunidad de hablar con el gran maestro, Tanya estaba segura. ¿Qué es un Lord Jedi?, preguntó de repente. Era una pregunta que quería responder, y tal vez los distraería de lo que fuera que estuvieran discutiendo en silencio. Los dos ancianos enfrentados la miraron como uno solo. De repente, sintiéndose un poco nerviosa y cohibida, Tanya continuó. El maestro Díaz lo mencionó. Los señores Jedi han regresado, dijo. Su padre pareció de repente increíblemente molesto, mientras Yoda sonreía con picardía y le daba un golpecito en la pantorrilla con su bastón. De la boca de los niños suele brotar la sabiduría. Mi hija no sabe de qué habla.
Dooku ignoró el golpe físico, pero no el verbal. El maestro Sifo Díaz podría, señaló Yoda. Es médico. Dooku miró al gran maestro molesto. ¿Un médico? De historia, murmuró Yoda, afirmando. Conoce bien el tema. Bueno, sepa lo que sepa Sifo, no pienso recrear a los señores Jedi, declaró Dooku. Te lo he dicho una docena de veces, y los miembros del Consejo 1000 juntos, estoy seguro. ¿Pero qué es un señor Jedi? Insistió Tanya. Un tema complicado, empezó a decir Dooku, pero fue interrumpido por Yoda golpeando su bastón en el suelo. La curiosidad de un joven debería ser recompensada, regañó a su padre, antes de volverse hacia Tanya. Eran una especie de caballeros Jedi. Juraron proteger un planeta por encima de la República, y se les confió encontrar y criar a un aprendiz que asumiera ese juramento. ¿Como un sistema feudal? Sí, son similares, pero los detalles son diferentes, respondió Dooku. No tan diferente, replicó Yoda. Importante, a grandes rasgos. Los señores Jedi podrían ser muy feudales. Pero no había parentesco consanguíneo entre ellos. Dooku negó con la cabeza, quitándole importancia. Sin lazos de sangre, no puede ser un sistema feudal. Créeme, lo sabría. Y a menudo tenían hijos a pesar de sus juramentos, continuó Yoda. De todos modos, no es mi caso, dijo Dooku, con evidente enfado. ¿Eres un experto? Lo instó Yoda. Supongo que eres un señor Jedi. Soy el conde de Sereno y un maestro Jedi, respondió su padre, con la voz cada vez más alta, frustrado. No soy un Lord Jedi, sino un Jedi con un título aparte que me convierte en un Lord. Solo para avivar el debate, Tanya preguntó. Entonces, ¿puedo ser un Lord Jedi? Su padre la miró con enfado, y Yoda rió a carcajadas. Entre los dos ancianos, reducidos a una simple discusión trivial, y la risa aguda del viejo duende, la tensión entre ambos parecía haberse disipado por ahora. Así que me atacarán desde todos los ángulos, murmuró Dooku, alborotando el cabello de su hija. ¿Esto es lo que vale tu lealtad a tu padre? Sin poder evitar la sonrisa que le partió los labios, preguntó. Padre, ¿podemos ir al estudio? ¿Qué hay en el estudio? Nada, solo hay silencio, respondió Tanya. Por favor, solo nosotras tres. Los regalos pueden esperar, no quiero abrirlos delante de tanta gente. Su padre la miró por un momento, antes de decir finalmente. Una vez que hayas abierto los regalos de todos tus primos y tíos, y si muestras la debida gratitud, entonces como familia podremos abrir nuestros regalos unos para otros en el piso de arriba. ¿Y el maestro Yoda puede unirse a nosotros? Su padre dudó un momento antes de aceptar. Si quiere. Sí quiero, respondió Yoda, y añadió. Lo espero con ansias. Al anochecer, el aire húmedo de Sereno se enfrió un poco en la cima de las montañas con una brisa que alborotó el cabello de Sifo. Afuera del palacio, en el maravilloso jardín de flores brillantes y hermosas fuentes, se sentó solo e intentó meditar bajo la tenue luz de las estrellas. Sería más fácil si no le diera vueltas la cabeza y si no se oyera el sonido de música a todo volumen a lo lejos que disfrutaban otros asistentes a la fiesta. Sifo podía admitir que había bebido demasiado, y no era la primera vez. Los secretos que guardaba eran increíblemente estresantes, hasta el punto de que liberar sus sentimientos en la fuerza no siempre era suficiente. ¿Qué pensarían sus viejos amigos de él cuando descubrieran lo que había estado haciendo? ¿Se sentirían decepcionados? ¿Enfadados? ¿Traicionados? Yoda y el consejo estaban furiosos porque malversaba fondos solo para una educación en la Universidad de Teta, y eso no era ni una gota en el océano comparado con lo que se gastaba en el ejército clon. Tan solo la creación de una única instalación de clonación en camino costó miles de millones de créditos, y habían construido miles. Una vez completado, el ejército clon contaría con decenas de miles de millones, y todos ellos debían estar armados, entrenados y equipados para el combate, junto con una amplia gama de vehículos de combate terrestres y aéreos especializados. La deuda que Sifo y Dooku habían acumulado pesaría sobre la República durante generaciones. Innumerables familias se verían obligadas a huir de Coruscant por las dificultades del gobierno para pagar los intereses de esos préstamos. Todo esto se había hecho sin votación, sin que se hubiera expulsando a ningún ciudadano que diera su consentimiento. Decir que era profundamente inmoral sería quedarse corto. Pero la guerra se avecinaba. Sifo lo sabía. Atormentaba sus sueños. Las sensaciones de hambre y fuego le quemaban la piel y lo consumían por dentro. Una batalla entre la luz y la oscuridad que destrozaría esta galaxia y dejaría a billones de inocentes muertos, en la pobreza y privados de sus seres queridos.
Pero lo único peor que luchar una guerra era perderla. Tenía que hacerse. La República necesitaría un ejército en los próximos años, lo sabía. Su profecía no podía ser más clara, aunque el Consejo no quisiera verlo así. Aunque el Senado no quisiera. Aunque la gente inocente de la República no lo viera así. Con el estómago revuelto, Sifo supo que no era como Lorot. Nunca podría ser como ese héroe de antaño, que jamás cedía en nada. Ot había recibido ese nombre de la historia porque era como el planeta, un antiguo pilar de hielo, impasible ante las tormentas aullantes que lo rodeaban. Duro e inflexible. En cambio, las acciones de Sifo ya le habían revelado que era un impostor, un traidor y carente de principios. Nadie lo recordaría como un héroe. Incluso si la guerra que temía estallara ahora, sería demasiado viejo para sobrevivirla. Cada día su estado físico empeoraba, y el peso de sus cargas lo aplastaba aún más. No, la República necesitaría nuevos héroes. Los ancianos decrépitos y culpables no serían suficientes para superar la tormenta que se avecinaba. Necesitarían rostros jóvenes y frescos, intactos por la corrupción y el estancamiento que los habían traído a este punto. Una mente joven tocó los pensamientos de Sifo, y la reconoció al instante como su estudiante. Tanya lo buscaba, extendiéndose a través de la fuerza. Con dulzura, le envió un saludo mental y la atrajo hacia sí. Apenas unos segundos antes de que ella llegara, él recordó ponerle la tapa a su petaca y esconderla. «Aquí estás». Tanya le sonrió al acercarse, irradiando una satisfacción que ni siquiera se molestaba en ocultar. No estabas en el intercambio de regalos. Oh, estaba meditando. O al menos lo intentaba. Perdí la noción del tiempo. Tanya se incorporó al banco junto a él y se sentó con las piernas colgando. El asiento era demasiado alto para que sus pies tocaran el suelo. «Toma», dijo, y le ofreció una caja blanca envuelta en una cinta roja. «Para ti». Con una ceja enarcada, Sifo aceptó el regalo y, sin decir palabra, le quitó la tapa. Dentro, sintió curiosidad por encontrar un flimsy book anticuado, pero recién publicado a juzgar por el pulido brillo de su portada. El título lo impactó. Historia completa de la República Galáctica. Volumen 1. Incluso tenía una portada con una imagen del mapa estelar más antiguo descubierto de la época, representada en blanco sobre fondo negro. ¿Te gusta?, le preguntó Tanya, aparentemente nerviosa por la fuerza. En sus manos reposaba una arcilla perfecta. Mientras trabajaban juntos en el libro, Tanya había demostrado una mente brillante, una poderosa conexión con la fuerza y un auténtico talento para el sable de luz. Captaba nuevos conceptos con rapidez y a menudo entendía ideas militares y políticas sin necesidad de que se las explicaran, como si fueran pura intuición. Más aún, era miembro de la Orden Jedi con toda la legitimidad que ello le otorgaba, sin estar atada a sus asfixiantes tradiciones. Pertenecía a una familia increíblemente influyente y se criaría con conexiones y contactos por todo el borde exterior. No podía pedir un recipiente más perfecto. Con el tiempo, la convertiría en una heroína para la República y en un arma para aplastar a los Sith. En la gran máquina de guerra que estaba construyendo, ella sería su guía. Las generaciones futuras olvidarían al maestro Jedi Sifo Dyas, pero juzgarían a Tanya de la Casa Sereno. Las lágrimas brotaron de sus ojos y antes de poder detenerse, la abrazó. Al principio, la fuerza la sorprendió, pero luego le devolvió el abrazo, con un aire de decepción. Resopló. «Has estado bebiendo». «Lo lamento». «Maestro, eres pesado». «Lo lamento». Tragó saliva y se apartó. Las lágrimas le rodaron por la cara mientras se levantaba y sacaba un pañuelo. Se sonó la nariz y se secó las lágrimas, antes de girarse para hacerle una reverencia. «Gracias», le dijo. «Es un regalo maravilloso». En la fuerza sintió el desconcierto que irradiaba ella con un toque de desaprobación hacia él, pero allí, entre el resto, había amor. No se podía esperar que regresara nada enviado a la guerra. Ni naves de guerra, ni blasters, ni armaduras, ni personas. Por muy finamente elaborados o cuidadosamente preparados que estuvieran, todo era solo combustible para el fuego de la guerra. La batalla consumía todo lo que tocaba. La palabra traición ni siquiera describía una fracción de sus crímenes. Una décima parte, un porcentaje. Sifo condenaría a su propia alumna con un propósito horrendo. Iba a fortalecerla, solo para condenarla a la destrucción. Ella no terminaría la guerra que se avecinaba sin cargar con sus propias cicatrices. Con la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto, se giró y vomitó en el jardín. El ácido le quemó la garganta mientras se limpiaba la bilis de los labios, y ella lo miró con asco y preocupación.
Lo siento, Tanya, pero creo que he bebido demasiado. Yo también lo creo. Iré a mi habitación y dormiré. Esa es una buena idea. Déjame llamar a uno de los, que tengas una buena noche, Tanya, le repitió, y se alejó con el libro bajo el brazo. Que duermas bien. Le gritó. Lo haré. Gritó. A pesar de su promesa, Sifo no pegó ojo esa noche, y su estómago no dejó de revolverse. Aún algo preocupada, Tanya envió rápidamente un mensaje a M8, id a través de su compad, pidiéndole al droide que se asegurara de llegar a su dormitorio esa noche. Luego fue a reunirse con la familia en el estudio privado de su padre. Al pasar de vuelta por el salón de fiestas, vio que, tras el intercambio de regalos, la mayoría de las familias se habían marchado. Los Jedi del nuevo templo, que al principio parecían particularmente tensos, parecían haberse relajado un poco y estaban dispersos por la sala charlando con los demás invitados. La maestra Jedi Yadle parecía estar acompañada por un pequeño grupo de ellos, y todos estaban enfrascados en una conversación aparentemente muy interesante. El caballero Jedi Kinarek hablaba con Obi-Wan y Asajj, demostrándoles las diferentes ventajas en duelo de un sable de luz con empuñadura curva, en comparación con uno con empuñadura recta. Tanya aún no dominaba el Shicho, y mucho menos se graduaba como caballero, así que todo aquello le resultaba un poco excesivo por el momento. Al salir del pasillo y subir las escaleras hacia el estudio en la torre central, recibió un pin M8 que confirmaba que Sifo había llegado a su habitación. Aliviada, Tanya abrió la puerta y entró. Su padre y el maestro Yoda estaban sentados, en un silencio ligeramente tenso, esperando la llegada de Tanya y su madre. ¿Le gustó a Sifo tu regalo?, Dooku le preguntó. Lágrimas de alegría. Respondió Tanya, con un poco de orgullo. Estaba un poco borracho en ese momento, así que probablemente era el público más receptivo posible, pero estaba tan feliz que la abrazó. Era prácticamente la única vez que Tanya había visto o oído a un Jedi hacer eso, la verdad. Solo su padre era tan cariñoso. Sifo debió de estar encantado con su regalo. Dooku asintió, sonriendo levemente. Pensé que le gustaría. ¿Sabías de su trabajo, verdad?, preguntó Yoda. Tanya encontró su asiento. Yo era su mecanógrafa. Él me dictó el libro y yo lo escribí. Yoda tarareó y se recostó en su silla. Pocos jóvenes son capaces de eso. Tú sí que tienes talento. Sí que lo es, coincidió Dooku. Sifo la ha estado entrenando bien. De acuerdo, no para entrenarla tú mismo, dijo Yoda. Pero lo que me preocupa de ti, también me preocupa de Sifo. La razón que me diste para no entrenarla no fue que desaprobaras mis opiniones, respondió Dooku. ¿Cuál fue la razón?, interrumpió Tanya. Yo sé que accediste a que mi padre no me entrenara, pero ¿por qué? Los apegos fuertes son peligrosos para un Jedi, respondió Yoda. La fuerza nos devuelve nuestros sentimientos. El dolor, sano y natural, se convierte en desesperación. Ira hacia los considerados responsables. Miedo a volver a perder a los seres queridos. Odio hacia quienes podrían arrebatárselos. Perder a un ser querido es una gran prueba para cualquier Jedi. Pero maestro, tienes 800 años, señaló Tanya. Y me dijiste que entrenas a los jóvenes del templo. Seguramente has perdido a más seres queridos que, prácticamente cualquier ser vivo. La habitación quedó en silencio y la expresión de Yoda cambió. Por un instante, pareció un anciano triste y solitario. Tanya, esa es una pregunta muy personal, advirtió Dooku. Lo siento, no quise ser grosera, dijo Tanya rápidamente. Yoda levantó una mano para impedírselo. Bien, lo es. Me han hecho esa pregunta muchas veces. Una prueba que he enfrentado muchas veces, lo acepto. Mi especie, longeva. Hace mucho tiempo, comprendió que sufriría muchas veces en el futuro. He adquirido práctica. Por un momento, Tanya sintió lástima por él. No debió ser fácil criar a tantos hijos, verlos morir inevitablemente y desvanecerse del recuerdo. Su memoria seguiría existiendo, pero las relaciones que tuvieron y las experiencias reales que compartieron desaparecerían con el tiempo. Tanya pensó que, como artefacto histórico viviente, Yoda sería un tesoro de conocimiento. Pensando en el inevitable paso del tiempo, su mirada se posó en su padre, que bebía un sorbo de brandy. Ya tenía más de 70 años y estaba en una forma física increíble para ser tan anciano, pero inevitablemente su salud se deterioraría. ¿Se perdería primero su mente o su cuerpo? Al final, Tanya tendría que ayudar a su madre a enterrar a su padre. Fue una constatación que dio que pensar. Al mirar hacia atrás, al otro lado de la habitación, notó que Yoda la observaba con tristeza.
No dijo nada, pero por un instante le abrió la mente y compartió sus sentimientos. Comprensión, seguridad y paz. Como decía el viejo dicho, en las buenas, los hijos entierran a sus padres. En las malas, los padres entierran a sus hijos. Yoda había enterrado a innumerables niños. Tanya le ofreció su escasa seguridad y comprensión, y el maestro asintió levemente antes de cortar la comunicación. Habían tenido una conversación entera, sin que se cruzaran una sola palabra en ese momento. La puerta se abrió y entró la madre de Tanya, seguida de un droide que empujaba una plataforma flotante. Perdón, llego tarde. Acabo de acostar a Madale y Kent, y él estaba poniendo trabas. Ese chico tiene demasiada energía. Dooku sonrió, sacudiendo la cabeza. Eras igual, dijo Yoda. El templo no ha visto a un niño más revoltoso, ni antes ni después. Sería indigno del conde poner los ojos en blanco, pero Tanya estuvo segura en ese momento de que casi lo hacía. Sonrió y preguntó, ¿papá se metía en problemas a menudo? Constantemente. Yoda carraspeó, y luego apuntó a Tanya con su bastón. Salir a tu madre, debes. Eres demasiado educada. Oh, Tanya tiene sus momentos, dijo ATMN. El incidente con el piquete de la Federación de Comercio fue exactamente lo que mi esposo habría hecho alguna vez. Después de contar la historia de Tanya he oído esa historia, yo no. ATMN contó la historia rápidamente, y al hacerlo, Tanya sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. En aquel momento no le había parecido nada extraño que, como heredera aparente, inspeccionara las defensas de su mundo, pero la forma en que su madre enmarcó la historia y la forma en que Yoda se rió entre dientes mientras su padre sonreía con cariño la hicieron sentir extrañamente cohibida. Después de esa historia, Yoda contó cómo Dooku irrumpió en la bóveda de holocrones de Coruscant siendo niño, y el conde la superó al contarle a su antiguo maestro varias aventuras que sí logró librar. Incluyendo la vez que él y Sifo secuestraron un deslizador para ver la ciudad subterránea y lo devolvieron antes de que nadie lo descubriera. ATMN se acomodó en el sofá junto a su esposo, antes de tomar un sorbo de su copa de brandy, y compartió algunas anécdotas sobre las cosas que hacía con sus hermanas cuando era más pequeña. Tanya escuchaba con interés, contenta de que todos se llevaran tan bien. No era de lo que quería hablar, pero aún así se lo estaba pasando bien. ¿Me das un poco de vino, Herrera? Dooku y ATMN intercambiaron miradas. Finalmente, su madre sugirió, podemos diluirlo y darle una taza pequeña. A Tanya no le gustó mucho la bebida. Tras fermentar, las frutas Herrera nativas se volvían bastante amargas. Un buen vino de uva de la tierra habría sido mucho mejor, pero no creía que existieran en la galaxia lejana. Beber con el viejo 203 también había sido maravilloso. Tras un duro día de combates, el sabor de una cerveza alemana azucarada siempre resultaba ideal. Visa siempre había sido una borracha divertida, propensa a la somnolencia, mientras que Weiss tenía tendencia a alborotar cada vez más a medida que avanzaba la noche. Parpadeando y frotándose los ojos para quitarse el sueño, Tanya se acostó en el sofá, usando el apoyabrazos como cojín. Cerró los ojos un momento, luego los abrió y descubrió que la habían cubierto con una manta. ¿Quién la puso ahí?, se preguntó, antes de volver a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, todos, excepto los Jedi, seguían durmiendo. Solo Dooku, Ventress y Ki estaban allí para despedirse de los Jedi de Coruscant. Dooku nunca antes había celebrado el Día de la Vida, pero le sorprendió descubrir que lo había disfrutado. Le sorprendió aún más descubrir que había disfrutado de la compañía de su testarudo y viejo amo. Él y Yoda llevaban años prácticamente en desacuerdo, y cada holollamada los dejaba casi sin paciencia. Solo se podía llamar pasivo-agresivo cuando no se gritaban abiertamente. Pero de alguna manera, Dooku sintió un pequeño atisbo de arrepentimiento al despedirse esa mañana. Extrañaría al pequeño tonto verde, por extraño que fuera darse cuenta. Yoda le dijo a Dooku en voz baja, no apruebo el nuevo templo. Pero si alguien puede hacerlo funcionar, eres tú. Dudó un momento, antes de añadir, Tanya es una buena niña. La estás criando bien. Por supuesto, Yoda no pudo evitar lanzar una última indirecta a su antiguo aprendiz mientras subía la rampa. No descuides a tus otros hijos. Por supuesto, Dooku no iba a descuidar a Ken ni a Madale. Al extender la mano con la fuerza, Dooku encontró a su hijo de 2 años y medio empezando a despertar. Kent estaba sorprendido y confundido por algo. Dooku sentía curiosidad por el qué, hasta que, para su sorpresa, sintió que su hijo, torpe y torpemente, se acercaba a él con la fuerza. Que 2 niños sensibles a la fuerza nacieran en la misma familia era increíblemente improbable.
La probabilidad de que ocurriera era astronómica, y una clara evidencia de que la fuerza actuaba en su familia. Sorprendido y ligeramente preocupado, Dooku corrió junto a su hija Madale, que aún dormía, y sintió su mente a través de la fuerza. Quizás no sea de sorprender que en ese momento la mente de Madale apenas rozara la suya y Dooku sacudió la cabeza con incredulidad. Se suponía que los Jedi no debían tener hijos, pero se sabía que ocurría. Entre 10.000 miembros de la Orden, inevitablemente algunos jóvenes acababan en un burdel. Se sabía que los hijos nacidos de tal unión tenían más probabilidades de tocar la fuerza, pero no de forma masiva. Ki-Adi-Mundi, en particular, tuvo varios hijos debido a la necesidad de padres de su especie, y ninguno había sido fuerte en la fuerza. A pesar de la extraña situación, Dooku sintió una oleada de orgullo paternal. Era evidente que la fuerza misma tenía grandes planes para su familia. Los ojos de Tanya se abrieron de golpe al oír la alarma y parpadeó con dificultad al ver el techo oscuro de su habitación. Aturdida, tanteó entre las sombras hasta encontrar su cronómetro y frotó los dedos contra su superficie mientras buscaba el botón para apagar la alarma. Una vez más, su habitación quedó en silencio, salvo por el roce de su pijama contra las sábanas al estirarse y bostezar. Finalmente se incorporó. Sus largos cabellos oscuros, un tono más claro que el negro, le caían sobre los hombros. Ya despierta, extendió la mano con fuerza, encendiendo las luces con delicadeza y suavidad antes de dirigirse al baño privado. Unos minutos después, salió, se puso su bata de práctica con un cepillo de dientes en una mano y un cepillo para el pelo en la otra. Una vez desenredado el pelo y sin placa en los dientes, se agachó para ponerse unas botas de suela blanda antes de salir por la ventana. El aire matutino en la cima de la montaña alborotó sus cabellos ondulados, y descendió varios pisos hasta la planta baja con la gracia de una pluma. Ayudada por la fuerza, aterrizó silenciosamente en cuclillas, antes de ponerse de pie y caminar por el jardín. Tanya no fue la primera en llegar al cuadrado de césped destinado a hacer ejercicio y jugar. Asajj ya estaba allí, esperando. Vestía de forma similar, con una túnica Jedi ligeramente holgada, ideal para hacer ejercicio, una mezcla de negro y marrón, la preferida de los Jedi del nuevo templo. «Buenos días», gritó Asajj, sacándose un poco de sueño del ojo. «Buenos días, ¿dónde está papá?» Dijo que tenía una reunión importante en Coruscant. Se encogió de hombros. Es el más trabajador de la galaxia. Eso no era una exageración en absoluto. Ya estuviera en el palacio, en el nuevo templo o viajando por toda la galaxia, el conde siempre estaba ocupado con algo. No es que descuidara a su familia. Dooku se esforzaba al máximo por compartir las comidas con sus hijos, hablar con ellos y estar al día con sus intereses, por ser un buen padre y esposo, pero era difícil hacer esas cosas cuando no estaba presente. Tanya lo entendía, de verdad. Su padre era un hombre ocupado del que dependían muchos. Comparada con su primera vida, sin duda veía a Dooku mucho más que cualquiera de sus padres en Japón. Por no mencionar que su madre siempre estuvo ahí para ella en esta vida. Atemn era el pilar de su familia, atenta y devota, infinitamente paciente y amable, y tenía una lucidez notable. En realidad Tanya no tenía nada de qué quejarse. Era literalmente una princesa en un palacio con dos padres amorosos, un futuro brillante de increíble riqueza personal, destreza marcial y una gran influencia. Desde cualquier punto de vista, Tanya nunca lo había pasado tan bien. Vivía en comodidad y paz, trabajando por sueños alcanzables, rodeada de una familia maravillosa. Honestamente, ¿qué clase de princesa Disney desagradecida se quejaría de este estilo de vida? Una niña tonta mirando con nostalgia por la ventana y soñando con que papá le haría caso. Patético. Esa no era Tanya. Fue una adulta en su primera vida, una líder de guerra en la segunda, y ahora era una heredera responsable y una Jedi en formación. Eso era todo. A veces mi padre no tenía tiempo para ella. Así sea. ¿Estás bien?, preguntó Asajj. Por supuesto que sí, pero aún así, Tanya dudó en responder justo el tiempo suficiente para que su madre las interrumpiera. Atemn salió al jardín, vestida de forma similar a ellas, aunque en realidad no necesitaba hacerlo para lo que estaban haciendo. Tras tener a su cuarto hijo hacía 6 meses, Atemn estaba preocupada por su peso y empezó a buscar maneras de hacer ejercicio. Probablemente, además, para bien. La abuela de Tanya era realmente obesa, así que sospechaba que la familia materna tenía un metabolismo bastante lento.
El padre de Tanya, buscando más maneras de pasar tiempo con su familia, le había preguntado a su madre si quizá le gustaría empezar a aprender a usar el sable de luz por la mañana, y así se había convertido en una rutina habitual. Sinceramente, ver a su madre realizar lentamente las formas básicas de Shicho con una espada de madera le recordó a Tanya una escena de su primera vida. En Japón, y en China, en las pocas ocasiones en que lo había visitado, había visto a muchos ancianos de pie en grupo, sosteniendo viejas espadas de plástico y estirándose e inclinándose para mantenerse sanos. ¿Cómo se llamaba? Hacía tanto tiempo que tardó un instante en recordar la palabra. Taiki, eso era. Tras tener 4 hijos y no haber sido nunca especialmente atlética, Atemene había engordado bastante. Tanya calculó que para entonces su madre probablemente pesaba casi tanto como su padre, así que sin duda era una buena noticia que hubiera empezado a hacer ejercicio para mantenerse sana. Buenos días, Tanya. Atemene bostezó y sonrió, acariciándole la barbilla con cariño. Tu padre tuvo que ir a Coruscant. Asaj ya me lo dijo, respondió Tanya. No pasa nada, es él quien se está perdiendo un buen fin de semana. Sí, lo es. Atemene sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Tanya se dio cuenta de que quizá había metido a su padre en problemas. Atemene miró a Asaj y sus ojos parecieron animarse un poco. Buenos días, Asaj. Parece que hoy seguiremos tu ejemplo. Asaj se inclinó para recoger un par de espadas de madera largas y rectas antes de pasárselas a los dos. Al poco tiempo, se adentraron en una serie de embestidas, puñaladas, retrocesos y llaves mientras el sol salía sobre las lejanas montañas e inundaba el jardín con una cálida luz rosa. Asaj marcó un ritmo bastante lento, consciente de quiénes eran sus alumnos. Siendo una niña, no era buena idea forzar demasiado las articulaciones y los huesos de Tanya, pues su crecimiento se vería afectado, y cualquier intensidad excesiva estaría fuera del alcance de Atemene. Al final de la hora, Tanya se sentía un poco fatigada, mientras que Atemene sudaba profusamente y jadeaba ligeramente. Buen trabajo, los animó Asaj, sin parecer afectada en absoluto. Están mejorando mucho, mi señora. Oh, llámame Atemene. La madre de Tanya la abofeteó con desgana, y no por primera vez. Metió la mano en un bolsillo, sacó un pañuelo y se lo secó en la cara. Tampoco tienes por qué halagarme. Asaj y Tanya se quedaron para practicar un poco más sus formas de Makashi, mientras Atemene entró. Ambas eran estudiantes mucho más avanzadas, además de ser sensibles a la fuerza, así que tenían más en qué trabajar. Finalmente, los dos se retiraron y entraron a desayunar. Atemene, Rent, Madale y el niño más pequeño, un niño llamado Ideon, ya habían cenado. Eso no impidió que Rent entrara corriendo a presumir de su nueva túnica Jedi. Iba a empezar como joven en el nuevo templo en tan solo un mes, y estaba claramente emocionado. A menudo, Rent se ponía el uniforme para desayunar o jugar, y más de una vez entraba en la habitación de Tanya cuando ella estudiaba para ver si podía jugar con su espada de madera de práctica. Por supuesto que lo dejaba, e incluso en ocasiones había tenido la tentación de unirse a él para jugar a ser Jedi. Obviamente, semejante infantilismo estaba por debajo de ella, pero mientras terminara sus estudios ese día, ¿qué daño podría hacer entretener a su hermano menor? Y, bueno, era divertido. Rent emitía silbidos con la boca cada vez que blandía la espada, y a menudo se escabullía a lo alto de una roca o una fuente del jardín, con los ojos brillando con energía apenas contenida, mientras imitaba las formas del sable de luz que había visto practicar a su padre, su hermana y Asaj. Claro que siempre se las arreglaba para ensuciarse con sus juegos, cubierto de barro, savia o polen, y en más de una ocasión había perdido los zapatos en algún sitio y no los había podido encontrar. Su madre se quejaba sin parar de que se hiciera daño. Sí, existía el riesgo, pero los jardines del palacio, llenos de sirvientes, eran probablemente el lugar más seguro para dejar que un niño fuera como un niño. El palacio estaba más vivo que nunca. Padre se quejaba sin cesar, diciendo que nunca encontraba un momento de paz, pero sus palabras no contenían fuego ni amargura, solo una obstinada negativa a admitir que había perdido una vieja discusión. Tenían sirvientes personales, jardineros, cocineros y jardineros. Clavada en la pared de la sala principal había una lista de números holográficos a los que llamar en caso de que algo se rompiera, y se pudiera llamar a un reparador de la ciudad de abajo. Por sugerencia de Atemene, Doku reservó una de las mansiones del terreno para los huéspedes Jedi de paso, convirtiendo el Palacio Sereno en otro puesto de avanzada en el borde exterior.
Muchos Jedi más tradicionales de Coruscant se negaron a alojarse allí, considerando a Dooku una influencia corruptora en la orden, pero muchos más estaban agradecidos de usar el refugio si se encontraban por la zona. En una ocasión memorable, un testigo de un importante caso de corrupción contra el alcalde de un distrito de Coruscant se alojó allí para protegerse durante unas semanas hasta que se encontrara un refugio más permanente. En ese momento, la única invitada Jedi en el lugar era Asajj, pero difícilmente podía ser considerada una invitada en ese momento. Acompañar a Dooku como su padawan a menudo significaba quedarse en sereno entre semana, y una de las habitaciones estaba reservada permanentemente para ella. Incluso guardaba allí algunas de sus pertenencias. Ver a Asajj en una cena familiar o un fin de semana no era sorprendente, y a TMN incluso a veces la llevaba al pueblo para comprarle vestidos bonitos o para que le arreglaran el pelo y las uñas. Dooku había intentado explicarle a su esposa que Asajj era una Jedi y que tales vanidades solo interferirían con sus deberes, pero su esposa siempre lo descartaba como un pequeño e inofensivo tiempo de chicas. A Tanya solo la habían sacado a rastras para pasar el rato con chicas una vez, y nunca había permitido que volviera a ocurrir. Lo bueno de ser sensible a la fuerza era que le permitía saber cuándo venía su madre y cuáles eran sus intenciones. En los terrenos del palacio siempre había muchos escondites. Tras practicar la forma segundo durante gran parte de la mañana con Asajj, Tanya se retiró a su dormitorio para concentrarse en sus numerosas tareas. Tras su primer día de vida, el maestro Sifo había aumentado drásticamente la carga de trabajo de Tanya. Tenía tareas sobre una amplia gama de temas propios de un Jedi, como astromatemáticas, política, historia, diplomacia, lecciones de pilotaje de naves espaciales, liderazgo y, por supuesto, historia militar y teoría actual. Los 2 volúmenes adicionales de la historia completa de la República que Tanya había transcrito de Sifo se centraban principalmente en el desarrollo militar de la República, por encima de su sociedad y cultura. El primer volumen equilibraba mejor la cultura y las personas de la República en sus inicios, y conectaba directamente cómo sus actitudes y creencias habían influido en sus decisiones militares. Los 2 volúmenes más recientes se centran casi exclusivamente en los principales líderes militares y sus historias personales. Los cambios culturales y tecnológicos solo se mencionaban para contextualizar las tácticas en el campo de batalla. Parecía menos una historia de la República que una historia de sus principales figuras militares, así como de sus oponentes. No es que Tanya no lo encontrara todo fascinante como fanática de la historia militar, pero los comentarios sobre la Holonet no fueron todos positivos. Sifo había confiado en Tanya para organizar la publicación de la edición de bolsillo, y, al igual que el primer volumen, la portada mostraba mapas hiperespaciales de la galaxia relevantes para la época. Actualmente trabajaban en el volumen 4, que trataría principalmente sobre la Gran Guerra Hiperespacial. Tanya estaba un poco preocupada por la baja calidad del volumen, ya que Sifo se tomaba el tiempo de examinar a cada vez más comandantes del gigantesco conflicto. Era como leer sobre la Segunda Guerra Mundial desde la historia de la Tierra, pero cada vez que se presentaba un nuevo general, el autor se tomaba el tiempo de cubrir su infancia y ascenso en el escalafón para establecer su actitud y tendencias en la batalla. Era difícil recordar tantos nombres, incluso cuando los personajes eran relativamente poco importantes para el resultado de la guerra en general, y dificultaba seguir la narrativa y los acontecimientos generales. Cuando Tanya le mencionó sus preocupaciones a Sifo, una mirada triste se apoderó de su rostro. Oh, lo siento, no quise ser demasiado crítico. Está bien, Tanya, se le había adelantado Sifo. Esto es lo que quiero. Así que no te preocupes. Solo confía en mí. Así que los volúmenes se habían escrito según las indicaciones de Sifo, y Tanya había notado que sus ventas disminuían a medida que la gente perdía interés. Era una pena, la verdad. Como historiadora en ciernes, Tanya pensó que podría haber sido realmente valioso contar con una historia completa de la República que siguiera más de cerca la estructura del volumen 1. La enorme cantidad de trabajo que Sifo le había encomendado a Tanya le ocupaba la mayor parte de sus días. Recordaba su época universitaria en su primera vida, donde a menudo dedicaba de 10 a 12 horas diarias solo a estudiar. Era estresante y aburrido, pero todo con el objetivo de convertirse en Jedi antes. Comparada con los demás estudiantes del templo, Tanya estaba en un curso mucho más acelerado. Su padre, por supuesto, lo aprobó, y cuando lo vio, se apresuró a decirle que estaba contento con lo rápido que aprendía. A veces parecía que Sifo intentaba desesperadamente ahogarla en trabajo, pero Tanya había pasado por cosas mucho peores en el pasado.
Comparado con los campos de batalla de la Gran Guerra, esto no era nada. Tanya manejaba con facilidad el estrés, los ocasionales pensamientos de Sísifo de que nada de esto terminaría jamás, y no se sentía sola en absoluto. Ni un poquito. Habiendo comenzado su entrenamiento antes y progresado mucho más rápido como adulta en el cuerpo de una niña, Tanya simplemente era demasiado avanzada para unirse a los otros jóvenes en la academia del nuevo templo. La retrasarían, y ella los desanimaría simplemente por ser tan obviamente superior a ellos. Mantener las clases separadas fue la decisión correcta, una decisión que Tanya apoyó plenamente. No se sentía sola, tenía mucha compañía. Su hermano menor, su madre, las visitas ocasionales de su padre y, por supuesto, el maestro Dillas. No tardaría mucho en convertirse en Padawan, y sus interminables estudios se transformarían en una experiencia práctica y más enriquecedora. Tanya estaba bien, estaba segura. Sin duda, podía con esto. El sol se ponía sobre Coruscant, dejando gran parte de su superficie en la oscuridad proyectada por las imponentes torres. Incluso en los niveles intermedios, la única iluminación natural provenía de un tenue resplandor naranja que se reflejaba en las superficies de acero glaseado de aquellas pocas estructuras lo suficientemente altas como para elevarse por encima del horizonte. Innumerables faros de deslizadores destellaban en el cielo en largas y sinuosas filas, afanándose en su camino a casa. Pilotando su propio Speder, Dooku voló en dirección contraria al tráfico vespertino. El droide conductor, sentado a su lado, se desplomó y se desactivó. Por un instante, el naranja atardecer de Coruscant brilló en su rostro, antes de descender bajo el horizonte y estacionar su vehículo en un callejón a nivel de la superficie. Al descender de su vehículo entre las sombras, Dooku siguió un susurro en la fuerza calle abajo. Finalmente, se detuvo en un restaurante con un cartel en la puerta que decía, Mon Cal Cuisine cierra definitivamente. Gracias por su preferencia. Cuando probó la manija de la puerta, la encontró sin llave. Al entrar, se encontró con una cocina fría y vacía, con todas las mesas y sillas apiladas contra la pared. Estuvo tentado por un momento de encender la luz, pero decidió no hacerlo. El objetivo de una reunión secreta no era ser descubierto. Al solitario susurro en la fuerza se unieron otros ahora, mientras dos puntos de oro brillante permanecían en el rincón más oscuro de la habitación. Veo que has estado practicando con el lado oscuro, dijo la voz gutural. Para Dooku fue un shock descubrir lo fácil que era ocultar el lado oscuro a los Jedi. La única pista que incluso un usuario experimentado de la luz podría tener para identificar a alguien en la oscuridad era un leve escalofrío momentáneo al tocar la fuerza, uno que en un planeta como Coruscant se confundía fácilmente con un frío urbano más mundano. En realidad, no era extraño que la oscuridad prosperara en las largas sombras proyectadas por las luces de neón de un mundo muerto, extendiéndose dentro del llamado Templo de la Democracia. Siempre se cuidaba de evitar la oscuridad mientras estaba en el nuevo templo, o cuando visitaba el gran templo de Coruscant, como algunos lo llamaban ahora. Mucho antes de que Dooku abandonara esa orden ciega, había experimentado cuidadosamente con la oscuridad. Los efectos de alteración mental que advertía el código Jedi eran muy reales, y había visto a muchos miembros del lado oscuro trastornados y balbuceantes mientras servía. Incluso su antigua aprendiz, Komari Bosa, una Jedi completamente entrenada y poderosa por derecho propio, al final no había sido más que una marioneta. No era como ellos. La voluntad de Dooku era de Duracero, y su determinación, como la punta de una vibrocuchilla. Usaría el lado oscuro, no se dejaría usar por él. No sería su destino ser derrotado como una bestia rabiosa, no cuando aún quedaba tanto por hacer. Había que poner orden en la galaxia, y aquí lo harían. Nunca se reunían dos veces en el mismo lugar y nunca dejaban constancia digital de sus encuentros. Palpatine organizaba las cosas en el Senado, mientras que Dooku se centraba en convertir al borde exterior en una oposición creíble. Si uno necesitaba algo, se comunicaban con el otro a través del lado oscuro y se acordaba un lugar de encuentro adecuado. ¿Algún progreso que informar?, preguntó Palpatine. Los aristócratas siguen reuniéndose a mi alrededor. Están molestos porque sus rutas comerciales están siendo cerradas por piratas. Bien. Han probado la riqueza que puedes ofrecer, y la ansiarán aún más ahora que se han quedado sin ella. En lo que respecta a socios comerciales, la aristocracia del borde exterior era especialmente necesitada. Una vez que probaron los pequeños pero lucrativos acuerdos comerciales que Dooku les ofrecía en secreto, solo ansiaban más. Un palacio era caro de mantener, y se necesitaba una gran cantidad de créditos para mantener la barrera entre gobernantes y gobernados.
No se trataba solo de ejércitos, naves y seguridad, sino de demostrar estatus. Había un encanto en el gobierno autocrático, una historia que debía contarse. Para mantenerse en el poder, a menudo había que convencer a las masas de que un cambio de régimen era imposible, y esa mentira era más fácil de vender si uno también la creía. Guardias reales ornamentados, vastos jardines, palacios imponentes. Estas cosas eran increíblemente caras y absolutamente vitales para la supervivencia de una clase aristocrática. En poco menos de 2 años, vastas extensiones del noreste galáctico habían caído bajo el dominio de Dooku. Aún no gobernaba oficialmente nada más que Serenó, pero su influencia crecía día a día. Murmurar al oído del duque de Raxus sobre cuánto más fácil sería todo sin la pesada república, cuánto más podrían ganar con el libre comercio, provocó un asentimiento y un suspiro triste. Un borde exterior independiente ya no era impensable, sino un sueño lejano que deseaban que fuera real, pero no veían la manera de hacerlo. Todo lo que Dooku tenía que hacer ahora era mostrarles un camino viable hacia la independencia, y tendría media docena de sectores listos para tomarlo durante la noche. En ese momento, un borde exterior independiente era una quimera, destinado a ser aplastado por los UTS y la Federación de Comercio incluso antes de que la República se involucrara. Para que la gente se comprometiera con su confederación, Dooku necesitaba que creyeran que era posible. La legitimidad provenía de la seguridad y la fiabilidad, y estas provenían del poder. Al igual que la aristocracia con la que Dooku se codeaba, necesitaba que su poder se viera para consolidar su creciente poder. Tener el nuevo templo en funcionamiento fue un gran paso hacia ese objetivo. La promesa de protección Jedi directa fue lo que atrajo a la duquesa de Mandalore a su clientela. Su método para organizar el templo, asignando a un Jedi a la protección de un sector durante un año antes de trasladarlo a otro, estaba funcionando bien. La simple intimidación de saber que uno podría enfrentarse a un Jedi era suficiente para convencer a la mayoría de los criminales de ser más discretos en su villanía, y los menos sensatos servían de ejemplo perfecto para los demás. Pocas cosas en esta galaxia eran tan aterradoras para una mente perversa como ver a un solo Jedi destrozar un enjambre de cazas equipados con blasters sin oponer resistencia alguna. El único problema era que Dooku no tenía muchos caballeros para compartir. La media docena de sectores que se habían adherido a su plan disfrutaban de la seguridad que ofrecía y abrieron sus mundos a los Jedi para su reclutamiento. Incluso ahora, Narek lideraba una campaña de reclutamiento, dirigida únicamente a los mundos bajo la protección del nuevo templo, pero pasaría al menos una década antes de que su primera generación de jóvenes estuviera lista para convertirse en caballeros y protectores de un mundo entero a la vez. El nuevo templo era un proyecto a largo plazo, uno que rendiría frutos, pero que por el momento no podía resistir a las grandes potencias del borde exterior. Para impulsar sus planes, Dooku necesitaba plantar cara a los UTS y a la Federación de Comercio, y simplemente no podía hacerlo desde dentro de una red de protección nemoidiana. La casa de Serenó necesitaba destacar, sobresalir por encima del resto del borde exterior, un baluarte capaz de proteger no solo a sí misma, sino también a sus aliados. Para eso, Dooku necesitaba un ejército, y resultó ser amigo de un hombre que tenía mucha experiencia en construirlos. ¿Por qué convocaste esta reunión?, preguntó Dooku. ¿No te arriesgarías a ser descubierto por un informe de progreso? El ejército clon ha sido comisionado, y su nuevo templo está bajo la supervisión de otro maestro. Su amigo, Sifo Dyas, ha cumplido su propósito y ahora representa un riesgo demasiado grande. Ha llegado el momento de eliminarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Dooku, y al instante se avergonzó de su propia debilidad. Estaban poniendo orden en la galaxia. Había que hacer sacrificios. Palpatine tenía razón, obviamente. Sifo sabía demasiado y podía desbaratar todos sus planes con solo abrir la boca. Dooku había visitado los aposentos de su viejo amigo en el templo nuevo y había visto las botellas vacías en su cubo de basura. La culpa lo aplastaba. Soñaba con ser Lord renacido, pero la verdad era que solo tenía una fracción de la voluntad y la fibra moral de ese gran hombre. Sifo era débil y un peligro para sus planes. Era triste verlo estancarse como el resto de la orden. Habían sido grandes amigos, incluso desde muy jóvenes, pero Sifo carecía de la visión y la ambición necesarias para ver qué debía hacerse. La paz no se lograría repasando conflictos ya extintos entre imperios Sith extintos y una república rota y estancada. El orden requeriría una visión de futuro, no anclada en el pasado, sino llena de grandes sueños para el futuro. Sifo se estaba volviendo un anciano tan débil y frágil, que Dooku podría incluso hacerle un favor al acortarle la vida.
Al fin y al cabo, es mejor agotarse que desvanecerse. Doku sabía con certeza que tenía que ser eliminado. Estaba decidido a hacerlo él mismo. Tanya estaría devastada. Fue un pensamiento extraño, tan repentino, pero resonó con tanta claridad que Doku parpadeó, concentrándose en él. No solo Tanya, sino también a TMN. Sifo había compartido muchas comidas con su familia y le había enseñado muchísimo a su hija. Doku no pudo eliminar a Sifo. Era prácticamente un hermano para él. Eran familia en todo menos en la sangre. Sifo incluso había desobedecido la orden para ayudarlo a poner fin a la guerra civil serenoana. Si Doku no podía confiar en Sifo, ¿en quién en la galaxia podría confiar? Palpatine habló. Ya veo, te falta determinación. No, dijo Doku bruscamente, buscando a toda prisa excusas que pudieran satisfacerlo. Tienes razón, sabe demasiado, pero no puede hablar sin exponerse. Lo supervisaré más de cerca, y si hay algún riesgo de que hable, lo solucionaré personalmente. Esos ojos dorados se entrecerraron al mirarlo, casi como si fruncieran el ceño. ¿Puedes controlarlo? Sí, puedo, afirmó Doku. De hecho, todavía lo necesito. Para que nuestra guerra sea un éxito, necesitamos no solo un ejército, sino dos, ¿y quién más podría ser un mejor arquitecto? Muy bien, dijo el Sith arrastrando las palabras, y quizá por primera vez, Doku comprendió lo que significaba lidiar con uno. Sifo vive, por ahora.